Vamos a abrir la Biblia, el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice la palabra, ¿lo tienen todos? Hoy no tenemos pantalla, que nos ayude. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La obediencia atrae las bendiciones. Antes de continuar, inclinen su cabeza allí y vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé capacidad de comprensión, de entendimiento y de asimilación. Padre, gracias por este día. Señor Jesús, gracias por tu presencia y gracias por el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y el Espíritu Santo lo tomamos como nuestro instructor, nuestro maestro, y en esta ocasión nos sometemos bajo su autoridad y bajo la autoridad de la palabra. Espíritu Santo, por favor, te suplicamos que nos des capacidad y habilidad de comprensión y de asimilación de la palabra que tú mismo inspiraste para que se escribiera y ahora lo tengamos en nuestras manos. Por eso te lo suplicamos a ti, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces se llama la obediencia atrae las bendiciones. ¿Quieres ser bendecido? Obedece, ¿sí? Si quieres ser bendecido, obedece. La obediencia va a traer la bendición a tu vida. Una familia, una ocasión fueron de picnic al campo, ¿sí? Bueno, como siempre, cada familia para ir al campo, pues llevaron los niños, y los niños les encanta jugar allí con la naturaleza, y los niños pues comenzaron a jugar allí por esa área. Pero en esa parte donde acamparon, había unas vías de tren, y los padres pensaron que esas vías pues ya no servían, que pues ya no funciona y que no pasa ningún tren por esa parte. Y los niños estaban jugando, pasaron algunas horas y todo estaba bien, y de pronto la mamá le gritó a los niños: salten, sálganse de la vía rápido, niños, corran de ahí. Porque la mamá vio a lo lejos que se aproximaba precisamente un tren que iba a pasar por ahí donde estaban los niños jugando, y por suerte o por fortuna o por no sabemos qué, los niños hicieron caso al grito y la orden de la mamá y salieron corriendo de inmediato de la vía, y en un momento pues pasó el tren ahí. La orden salió del amor de una madre por sus hijos. Probablemente el grito fue desesperado, probablemente el grito fue de una orden muy enérgica, probablemente el grito fue, no sabemos cómo, pero ese grito, esa orden de la mamá fue por el amor de sus hijos, porque los amaba, ¿sí? Y hizo todo lo posible para sacarlos del peligro. Ahora, fíjense bien, los mandamientos de nuestro Dios surgen precisamente de su amor por nosotros. Los mandamientos de Dios surgen por su amor por ti. Él te ama, y como te ama, Él puede decirte qué peligro se puede avecinar a tu vida. Como Él te ama, Él te puede decir qué está pasando contigo, o qué estás quebrantando, o qué se aproxima, o qué no estás contemplando, o qué no estás viviendo en alguna parte de la palabra. Y en este versículo que acabamos de leer, allí Dios está expresando su amor, su preocupación, y más que otra cosa, Él dice aquí
que Él nos va a bendecir y vamos a tener prosperidad si obedecemos los mandamientos de Dios y si cumplimos cada paso que describe el versículo 12 y 13. Fíjense bien, Dios en su palabra nos da advertencias, inclusive su pueblo, pasados los años después de que entraron en la tierra prometida, Dios les advirtió una y otra vez por medio de los profetas, y Dios quería librarlos de un juicio, Dios quería librarlos de un peligro, Dios quería librarlos de algo, de alguna algo que se avecina por los países que venían y nunca quisieron atender la advertencia de Dios. Y vinieron los asirios, vinieron los de Babilonia, vinieron otros países y les dieron una buena sotiza, ¿sí? Pero cuando Dios nos advierte es porque Dios está mirando a lo lejos que viene un juicio y nos advierte precisamente para prepararnos y librarnos de algún peligro en nuestra vida. Algo idéntico como la mamá que gritó con desesperación y les dio una orden a los niños que se salieran de la vía de inmediato. Así es Dios como nos ama y por eso muchas veces nos habla. Hay ocasiones hasta muy fuerte, ¿ok? Hay ocasiones hasta muy fuerte. Dios usa a los pastores, los predicadores precisamente para dar la palabra porque probablemente hay algo que se avecina en nuestra vida. Entonces, cuando Dios te habla en una iglesia o como sea, en donde sea, si Dios te habla y como que sientes que es algo fuerte, recíbelo, medítalo y dígale: Dios, creo que me estás hablando y voy a tomar en cuenta, voy a meditar esto, voy a reflexionar y muchas gracias. En el Salmo 43 vamos a encontrar un asunto muy importante. Salmos número 43. Vayan buscando. Salmos 43, versículo 3 y 4. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dice allí en la primera parte del versículo 3, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Se fija? ¿Qué es la luz y qué es la verdad? Es la palabra de Dios, son las escrituras, es la ley de Dios, es la luz y la verdad, y ellas nos guiarán, ellas nos llevarán a puerto deseado, a puerto correcto. Ellos nos llevarán al lugar donde no peligramos. Ellos nos librarán de algún peligro a nuestra vida. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, recordemos que Dios eligió en 3 tiempos y en 3 lugares donde Dios se manifestaba y donde Dios se revelaba a través de 3 lugares. El primer lugar era el tabernáculo de Moisés, el segundo fue el tabernáculo de David y el tercero fue el templo que construyó el rey Salomón. Pero se hizo a diferentes tiempos y en diferentes lugares. Dios se reveló y escogió esos lugares y allí se revelaba precisamente para dar la palabra a su nación, para dar una instrucción a su pueblo, y por esa razón Dios hizo eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, allí en Apocalipsis, dice que Jesús es el templo, pero cuando vamos en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el templo ahora somos nosotros, es el pueblo de Dios. El templo es el pueblo de Dios. Y este lugar que lo utilizamos como un templo para Dios, que lo utilizamos como una iglesia para reunirnos, pues aquí precisamente es donde sale la palabra,
donde escuchamos la palabra, donde somos instruidos por la palabra precisamente para que nosotros estemos advertidos, instruidos y enseñados para que no pasemos por algún juicio. En primer lugar, Dios quiere y anhela que toda persona vuelva a Dios. Comenzando con la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene relación con el Evangelio ni con la persona de Jesucristo. Les invita a volverse a Dios, les invita a que vengan a Dios. Por eso en Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Sí? Es una invitación universal para todo el mundo, para las personas que no conocen a Cristo. Pero los que ya conocemos a Dios, los que conocimos a Dios un día, un tiempo, pero que esas mismas personas se volvieron a perder, ¿sí? Se descarriaron en el mundo por X causa, por causas que a veces no sabemos, que solamente ellos saben. Dios les vuelve a decir: vengan, regresen nuevamente, vuelvan a su Dios, vuelvan a la obediencia, y muchos han vuelto nuevamente a la obediencia cuando se han descarriado y han regresado al mundo. Otros ya no han regresado, pero Dios hace esa invitación. Entonces, hermanos, aquí en este lugar no vamos a encontrar otra cosa más que el ser instruidos. En este lugar no vamos a encontrar otra cosa más que el ser instruidos, aprender más de la vida cristiana, aprender más cómo ser llenos de Dios, aprender más cómo vivir y agradar a Dios. Independientemente que tenemos convivencia, platicamos, oramos unos por los otros, pero no va a haber otra cosa más que eso, ¿sí? No va a haber otra cosa más que eso, porque es un lugar donde precisamente tiene que salir la palabra de Dios para nuestras vidas. Y este lugar no debe ser un lugar aburrido, no debe ser un lugar para venir a dormir, no debe ser un lugar donde decir: ay, qué flojera ir a la iglesia, y otra vez ya es domingo y hay que volver a la iglesia. Este lugar, hermano, debe ser un lugar de gozo, de deleite y de alabanza, de alegría, en donde venimos a gozarnos delante de Dios, en donde venimos a alabar a nuestro Padre, donde venimos a adorar a nuestro Dios, donde venimos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, este lugar no debe ser un lugar aburrido. Tú tienes que colaborar, tú tienes que participar a que este lugar no sea eso. Tienes que pensar que al venir tienes que colaborar, tienes que poner de tu parte para que el ambiente precisamente sea de gozo y de alegría, sea de armonía y de comunión, sea de unidad. Y cuando todos colaboramos, como resultado tenemos un tiempo de gozo, de alegría, y nos vamos de aquí contentos, alegres, porque sentimos que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Obediencia es volverse a Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos. Lo que necesitamos para disipar nuestra oscuridad mental, nuestras tristezas, la depresión, los problemas, las enfermedades, las dolencias, las preocupaciones, las angustias y los problemas que todos los días a veces surgen. La presencia de Dios es la que nos fortalece, y la presencia de Dios es la que disipa esos problemas. Muchos cristianos no van a su congregación porque tienen problemas, o porque están enfermos, o porque tienen alguna preocupación, algo que los aqueja. Pues hoy no vamos a la iglesia porque tenemos un problema, un gran problema, y pues si vamos es que vamos a estar ahí aburridos, pero no debe ser eso. Si tenemos una situación difícil, precisamente
este es el lugar donde tenemos que correr, es el lugar donde tenemos que llegar, es el lugar donde vamos a venir y presentar precisamente nuestros problemas. Nos ha tocado en ocasiones que personas o hermanos vienen enfermos, ¿sí? Vienen enfermos y a través de la alabanza, la oración y la administración del Espíritu de Dios, se les olvida que vinieron enfermos, se les olvida que estaban mal y de pronto ya ni se acuerdan que si estaban enfermos, hasta después se dan cuenta, yo no tengo nada, ¿sí? Inclusive la hermana Luz, hace algunas semanas atrás, ella salió de su casa y traía un dolor, no recuerdo dónde exactamente. Y ella testificó y dice que cuando se bajó del vehículo y vio el paso adentro de ese lugar, en ese momento así se esfumó y se disipó el problema y el dolor. Y continuando caminando hasta aquí, feliz, sonriendo, porque había recibido una especie de milagro. Y no puedo dudar que era un milagro, una sanidad sobrenatural que hizo solamente con pisar el lugar. Hace 2 domingos tenía un problema en su ojo y así vino y así Dios lo ministró en ese lugar. Hermanos, cualquier circunstancia en la que pasemos, hay que venir a la iglesia. Precisamente porque aquí es un lugar donde venimos a que nos ayuden a superar alguna situación. Decir, hermanos, me siento mal, quiero que oren por mí, ayúdenme por favor, oren por mí, no sé qué siento, o siento esto, o me pasa esto, por favor oren por mí, yo quiero paz, tranquilidad. ¿Y qué va a pasar? Pues van a orar por ti. Y si oran 5 personas, 10 personas por ti, es una carga de oración poderosa, es una carga de oración, se genera un poder porque hay muchos o son varios orando por ti. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues Dios va a responder. Ok, siguiente paso. El primer paso, Dios nos llama a la obediencia, volvernos a Él en obediencia. Segunda cosa, la obediencia trae recompensa. Por eso estamos tratando el tema, se llama la obediencia atrae las bendiciones. Entonces, obedecer trae recompensa. Y así como estábamos hablando un momento de que los perros que los utilizan para descubrir algo los recompensan, los padres, cuando sus hijos son obedientes, los recompensan, ¿sí? Y los padres en el transcurso del año saben exactamente la conducta de su hijo, y cuando llega el fin del año y su hijo le dice, mamá, fíjate que quiero que me regales esto. Entonces la mamá dice, hijo, pues yo creo que no te va a tocar nada, porque al comienzo del año hicimos un convenio y que en el transcurso del año fueses obediente, hacías tu tarea y esto y el otro, entonces tendrás tu recompensa. Pero como todo fallaste, lamento decirte que no va a haber regalos, no va a haber recompensa. Hermanos, pero la Biblia, la palabra de Dios, usted y yo somos hijos y tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso que cualquier otra persona. Es el Padre más excelente del universo. Es el Padre incomparable, pero es Padre. Pero ese Padre nos llama a la obediencia, y cuando le obedecemos a Él, nos recompensa. Pero si desobedecemos una y otra, viene una advertencia y nos dice, si no pones cuidado y no vuelves al camino correcto, va a venir juicio a tu vida. Nos advierte antes, no solamente nos agarra así desprevenidos, sino que nos advierte. Allí en el Evangelio San Lucas, váyanse ahora al Nuevo Testamento, Evangelio San Lucas, en el capítulo 12, vamos a encontrar y descubrir lo siguiente.
En el versículo 35, en adelante, localícenlo por favor, Lucas capítulo 12, versículo 35 hasta el 48. Vamos a tocar, no vamos a leer todo así parejito, pero vamos a tocar varios versículos. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 48. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dijimos que íbamos a leer el versículo 35 al 48, pero estamos comenzando con el 48. En el versículo 48 encontramos que Dios nos da la vida. La vida, hermanos, es un don maravilloso que se nos confió a nosotros. ¿Dicen amén? Dios nos dio la vida. ¿Qué es la vida? Que estamos respirando y estamos caminando y podemos trabajar, podemos estudiar y podemos hacer muchas cosas. La vida. Pero la vida es completa cuando tenemos salud. La salud es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque cuántas personas hay en el mundo que están postrados con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, con algo que los tiene allí angustiados y los tiene allí en situación mal. Nosotros en este día estamos aquí gozando de la salud, ¿es cierto? Tenemos salud, es un don de Dios y la vida es un don de Dios. Pero ¿saben una cosa? La vida que Dios nos confió, un día vamos a dar cuentas de eso. Un día se nos va a pedir cuentas qué hicimos con nuestra vida. Por eso dice aquí el versículo claramente leímos y dice: todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se fija? Hay ocasiones, el ser humano, por lo general, no está contento con lo que tiene. No está feliz con lo que tiene. Y siempre anhela más y más. Y quiero, ahora ya tengo esto, ahora quiero lo otro. Y ya lo logré esto, ahora quiero lo otro. Pero miren lo que dice la Biblia: que al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, aparte, independientemente que Dios nos da la vida, el Padre nos da la vida y la salud, Dios nos dio talentos, nos dio responsabilidades, y la manera como tú lo uses, al fin de cuentas, vas a rendir cuentas un día. ¿Qué habilidades Dios te dio? ¿Qué talento Dios te dio? ¿Qué es lo que puede ser en la vida? ¿Cómo te desenvuelves o con qué recursos te desenvuelves en este mundo? ¿Cuáles son los recursos que tienes en tu mano para vivir aquí en la sociedad? Pues todo eso Dios te lo dio. Y un día vamos a rendir cuentas de cada una de ellas. No es porque Dios es malo, sino porque Él nos lo dio. Precisamente para que lo que Dios nos dio, honremos su nombre, adoremos a Dios, reconozcamos a Dios. Pero muchas veces todo lo que tenemos, nos olvidamos que tenemos eso, o nos olvidamos que Dios nos lo dio y no honramos a Dios. El ser humano le gusta o desea tener dinero y quiere ser rico y quiere ser el otro, pero la pregunta: ¿qué haces tú con tu dinero respecto a las cosas de Dios? No, pues que lo quiero solamente para divertirme, para pasear, para hacer aquello y el otro, para eso lo quiero. Sí, ¿y dónde queda el reino de Dios?
¿Qué estás haciendo con eso que Dios te da respecto del reino de Dios? En este pasaje de Lucas hay varias advertencias, y esas advertencias que Dios da, o el Señor Jesús lo dijo y se plasmaron en el Evangelio, precisamente fueron dadas por amor y que estemos preparados. No lo dio por amor, no nos lo dio por hacernos la vida difícil o imposible, sino que nos lo dio por amor. Y vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al versículo 35 y vamos a ver qué dice. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se fija? Y leemos el 37 también. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se fija? Pero nos habla aquí en el versículo 35, dice que estemos listos y preparados, que estemos ceñidos nuestros lomos. Y esa es parte de la preparación de los siervos, ¿verdad? Pero hay una cosa importante que dice: y vuestras lámparas encendidas. Estas lámparas encendidas tienen una relación estrecha. No sé si han leído la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? ¿Leyeron alguna vez la parábola de las 10 vírgenes? Pues es una relación estrecha. Dice: y vuestras lámparas encendidas. Los 10 vírgenes traían lámparas, ¿ok? Y traían una botellita de reserva. Y esa lámpara servía pues para caminar en la oscuridad de la calle y alumbrar, ¿ok? Bueno, pues aquí dice: y vuestras lámparas encendidas. Si una lámpara, pensando de aquel tiempo, no tiene aceite, no va a dar luz y no va a prender nada. Las lámparas se prenden porque tienen aceite. Y aquí hay algo importante en nuestras vidas. Y aquí nos habla de nuestra preparación espiritual. Tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, caminando en Cristo. Y aquí Jesús nos llama como a estar listos para el servicio, y tu fidelidad un día te va a traer recompensa. Dios dice: prepárate para servir, prepárate. Yo quiero que me sirvas, pero prepárate, ciñe tus lomos. Claramente allí habla el Señor, dice: y yo vendré y les voy a servir. ¿Se fijan? Esto es maravilloso. Ahora leamos el versículo 45. Localicen el 45. Dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Seguimos leyendo. Versículo 46. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Se fija? Dios quiere que estemos preparados en obediencia. La obediencia a la palabra nos prepara al servicio. Y si no obedecemos, no. Bueno, en el versículo 45 encontramos un peligro, y es lo que sucede en la iglesia del Señor. Y muchos cristianos dicen: no, pues de que Jesús venga, pues quién sabe. Eso siempre han dicho, de que Jesús va a venir, y el apóstol Pablo decía que va a venir. El apóstol Pablo se murió, ya pasaron 2000 años y Cristo no viene. Y como no viene pronto, pues ¿para qué me voy a consagrar a Dios? ¿Para qué me voy a entregar? ¿Para qué le voy a servir? Al cabo que pues soy muy joven, tengo mucha larga vida, y pues ahorita, pues ¿para qué? Aquí claramente dice: aquel siervo dijo: no, pues mi señor tarda, no sé cuándo, pero tarda. Y dice que se puso a hacer cosas
cosas incorrectas. Y dice que vendrá el Señor de aquel siervo que no lo está esperando porque no sabe cuándo va a venir, y cuando venga y lo encuentre perdido, lo encuentra no haciendo su trabajo, lo encuentra no preparado, lo encuentra no fiel en su llamado, dice que le va a castigar duramente. ¿Se fija? Ese es un mensaje para nosotros. Ese es un mensaje para los hijos de Dios. Y Dios desea que estemos preparados, porque si no estamos preparados y si no meditamos la palabra de Dios y si no nos examinamos y nosotros conscientemente nos sentamos y decimos, ¿en qué he fallado todos estos años? ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿O qué estoy haciendo que ofende a Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces hay que sentarnos y hay que autoexaminarnos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. A lo mejor tarda todavía mucho tiempo, pero piensa, ¿y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si viene la enfermedad y me muero? ¿Y qué hice? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces tenemos que pensar, analizar y ajustar cuentas antes, todos los días, ajustar cuentas. Y dice que en ese versículo dice que el que actúa de manera necia perderá todo. Mucha gente, incluyendo a los cristianos hoy en día, a veces ellos dicen, Dios es muy lejos, no viene pronto, no va a pasar nada, pero Dios nos está advirtiendo que tenemos que estar preparados. Ahora, leamos el versículo 47 una vez más y el 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús dice que si sabes algo que está mal en tu vida y aún así lo sigues haciendo, eso es peor que hacer algo mal cuando no te das cuenta, aunque esto sigue siendo incorrecto. Hay cosas que Dios ya nos ha enseñado desde tiempos atrás. Hay cosas que Dios ya nos enseñó desde muchos años atrás. Pero a veces caemos en la situación como este siervo dijo, el Señor tarda y quién sabe qué va a pasar, y mira, pues me puedo escapar tantito y me puedo ir un poquito al mundo o hacer cosas. Hermanos, esto es sumamente peligroso, es sumamente incorrecto, porque si el Señor viene pronto o de pronto, no sabemos qué pasa en nuestra vida, y de pronto vamos a estar frente al Señor Jesús y nos puede decir, a ver, vamos a ver qué pasó contigo. Jesús, hermanos, nos llama a obedecerlo y servirlo con fidelidad. Ese es el llamado de Jesús en este capítulo. Nos llama a obedecer y servirlo con fidelidad. ¿Sabe qué es fidelidad? Que estamos allí, como dicen coloquialmente, estamos allí en el pie del cañón, ¿sí? Sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios todos los días, cada momento. Esa es fidelidad, ser fiel con Dios. Si tienes una mascota en tu casa, como un perro,
Si tú maltratas al perro, das una patada y lo avientas y no le das comida y todo, ese perro sigue siendo fiel y ahí está. Y cuando sales de tu casa te va a mirar y va a mover la colita. Y si le das alguna seña, viene contigo y te da un cariño. Ese se llama fidelidad. Hermanos, Dios quiere que le sirvamos y le obedezcamos con fidelidad. Cuanto más te da Dios, mayor es tu responsabilidad de usarlo bien, porque se te pedirá más. Pero no por eso podemos decir, pues ¿para qué conozco más la Biblia? ¿Para qué estudio más? ¿Por qué quiero tomar un discipulado y quiero prepararme más? ¿Para qué? Pues entonces me va a pedir mucho. De todos modos, si no te instruyes bien en la vida cristiana, vas a cometer errores garrafales, ¿sí? Porque no tienes instrucción. Y cuando cometas muchas faltas en tu vida y vienen las consecuencias, entonces es que yo no sabía porque nadie me lo enseñó, nadie me dijo nada, nadie me dijo que es malo. Y a veces decimos, este es mi pretexto. Este es mi fundamento para librarme de algo, pero no es cierto, porque de todo modo vamos a pasar por algún castigo a lo mejor. Entonces es preferible mejor ser instruido. Y mientras soy más instruido, el enemigo tiene menos recursos y menos posibilidad de engañarme. Mientras estoy en la ignorancia y no tengo la información completa de la vida cristiana, el enemigo se va a aprovechar de mi ignorancia y va a hacer lo que quiera de mí. ¿Me estoy explicando? Es sentarse a los pies del maestro y decir, enséñame, instrúyeme. Sé que se me va a pedir, sé que me vas a demandar, pero instrúyeme, Señor. Yo quiero aprender todo lo que necesito precisamente para obedecerte, para servirte con fidelidad. Si tienes un hogar feliz, tienes una buena educación, tienes salud, tienes amigos, tienes un buen trabajo, tienes comida, tienes vestido, tienes una casa, conociste la palabra de Dios y tienes la libertad para reunirte con ellos, para orar, para estudiar la Biblia, para servirle a Dios y otras cosas más, entonces eres uno de los que han recibido mucho e igualmente se esperará mucho de ti. ¿Sí? Yo no le temo a lo que Dios me demande, no le temo. Y quiero seguir aprendiendo de Dios. Y si alguien me dice, yo te quiero instruir un poco más, con mucho gusto. Porque estaré más preparado, instruido para servirle más a Dios. Entonces, hermanos, no nos estanquemos en cuanto a nuestro conocimiento a Dios. Si lo que mencioné, eso lo tenemos en nuestra vida, entonces somos bendecidos por Dios, pero Dios también dice, también tú tienes que servirme. Y otra cosa importante es que Dios nos llama a la obediencia diaria. Amén. A la obediencia diaria. Es decir, nuestra obediencia tiene que ser todos los días. Los que son papás, a sus hijos les encanta que le obedezcan todos los días. Porque todos los días hay que tirar la basura, todos los días hay que arreglar la cama, todos los días hay que ir a la tienda por alguna cosa, todos los días hacemos muchas cosas. Y los niños tienen que hacer muchas cosas. Ahora, para los padres desean que su hijo le obedezca todos los días, ¿es cierto? Pues tenemos nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial
desea que nosotros le obedezcamos todos los días, que todos los días andemos en obediencia. Ahora, regresemos nuevamente el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Estábamos en el capítulo 10, pasamos un capítulo adelante y comenzamos el versículo 1. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Están leyendo conmigo? ¿Y qué dice la última frase? A ver, fuerte. ¿Qué? Todos los días. ¿Se fija? Nos sugiere y nos instruye. Y dice: amarás pues a Jehová tu Dios. Y miren lo que dice: guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y si nos preguntamos, bueno, ordenanzas y estatutos y decretos y mandamientos ¿no son los mismos? Pues yo creo que no, porque si no hubiera dicho nada más alguna de ellas. Pero aquí menciona como que son diferentes niveles o términos o diferentes ámbitos. Pero un día que nos dé la revelación para explicar con amplitud este versículo. Pero aquí encontramos varias cosas importantes. Dice que le amemos todos los días, ¿de acuerdo? Todos los días. Dios nos llama a la obediencia todos los días. La ley que Dios dio a su pueblo a través de Moisés fue dada por amor. Y esta ley que Dios dejó es una respuesta de amor de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros obedecemos, estamos regresando ese amor hacia Dios, que le demostramos que le amamos. En el Nuevo Testamento dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, o si no guardas mis mandamientos, me está diciendo que no me amas. Hermanos, les pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Sí? ¿Ama a Dios? Guarda sus palabras, sus mandamientos. Y si no sabes qué, dígale dónde están los mandamientos de Dios y comience a leer la Biblia y verás que ahí vas a encontrar muchas cosas que Dios quiere que estés en obediencia. Versículo 18 y 19 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Conoce, hermano, y aprende la palabra. Conoce y aprende la palabra, y luego enseñe la palabra. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad cuando los padres tienen hijos de instruir a su hijo? ¿Tú o la iglesia? Los padres. La iglesia tiene cierta responsabilidad. Y cuando la iglesia encontramos y vienen niños, tenemos que estar preparados con un equipo de maestros y con lugares adecuados para que allí estén los niños, y mientras están aquí, allá aprendan de Dios y se les inculque desde niños la palabra del Señor. Pero aquí los tenemos en la iglesia 1 hora, 2 horas máximo, y los padres los tienen las 24 horas de cada día la semana. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? Los papás. Si los padres no conocen y no aprenden y no son instruidos en la palabra, entonces, ¿qué va a aprender ese niño? ¿Qué va a aprender esa niña? Y a veces los padres dicen: no, pero es que es muy niño, no entiende. Es un niño, no le entra la palabra de Dios.
ya cuando sea más grande, pues que elija. No es cierto. Un niño, por más niño que sea, tiene inteligencia y tiene capacidad de entendimiento y tiene capacidad de asimilación y sabe qué es. Lo que pasa es que los padres no quieren tomar la responsabilidad y dicen, es que es un niño y cuando sea grande, entonces va a aprender. No, porque cuando tu hijo no es enseñado desde su niñez, cuando sea adolescente va a comenzar el problema. Cuando comienza a vivir la adolescencia y la juventud, se va a perder. ¿Por qué? Porque los padres no trabajaron con ese niño, no le enseñaron la palabra, porque el papá no conoció y no aprendió la palabra de Dios. Las grandes bendiciones, hermanos, provienen de vivir abierta y honestamente caminando bajo la luz de la verdad de Dios, como Dios lo ha revelado y como Dios nos lo revela cada día. Allí es donde vienen las bendiciones, hermanos. Lógicamente, no nos vamos a pasar sentados o dormidos a ver que nos vean. No, tenemos nuestra parte que hacer. Pero por eso el Salmo 1 dice que todo lo que hace tu mano prosperará. Significa que tenemos que estar en acción. Y cada vez que estoy en acción, Dios me va a bendecir, me va a prosperar y Dios me va a ayudar y Dios va a estar ahí siempre conmigo. Porque estoy caminando en la verdad, en la revelación que Dios me ha dado, la luz que me ha dado Dios en su palabra. Estoy viviendo abierta y honestamente, caminando bajo esa verdad revelada a Dios, a mi espíritu y a mi alma. Dios promete sus bendiciones a aquellos que obedecen fielmente los mandamientos que Él nos da. Fíjate en el versículo 13, estamos en el capítulo 11, no se salga de ahí. 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, versículo 22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, vamos al versículo 27, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. ¿Se fija? Viene la bendición, viene la bendición. La bendición viene a través de la obediencia. La obediencia atrae las bendiciones, hermanos. Amén. ¿Sí? Nadie va a obedecer por ti. Y por nadie va a ser bendecido. Bueno, Dios ha sido generoso. Muchos hijos reciben bendición porque sus padres son fieles servidores de Dios y fieles santos de Dios. Y hasta los hijos reciben como que, no sé qué es lo que hace Dios ahí. Pero realmente es que nadie puede obedecer por nosotros y nadie por nadie vamos a ser bendecidos. Es por nuestra obediencia personal a nuestro Dios. La desobediencia es muy agotadora y muy destructiva. Hermanos, pecar de manera deliberada lleva la culpabilidad y socava las energías y finalmente te conduce a la infelicidad. Pecar deliberadamente nos va a llevar a una vida de infelicidad donde nos podemos lamentar y puede decir, si yo hubiera obedecido, no estaría pasando esto. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Se fija? La obediencia a Dios atrae las bendiciones, pero también te da fortaleza.
quieres ser fuerte espiritualmente, fuerte físicamente, emocionalmente, camina en la obediencia. Versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Se fija? Fíjese cómo es Dios. Dios no solamente nos amenaza, Dios no solamente nos dice cosas, sino que Él nos instruye y nos advierte y dice, mira, te voy a poner dos opciones y lo que tú elijas es lo que va a pasar en tu vida. Entonces hoy Dios nos está instruyendo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios te da la libertad a elegir bendición o maldición. Si eliges la desobediencia, acabarás siendo infeliz. Si eliges la obediencia, serás bendecido por Dios y tu obediencia atraerá las bendiciones que dice en la Biblia. Lo sabio es elegir aquello con lo que te sentirás satisfecho y agradecido a Dios, es decir, Dios, gracias. La tentación del ser humano es desobedecer a Dios, porque como vemos que todo el mundo vive una vida descarriada y desobediente y rebelde, decimos, pues el mundo vive eso y esa es la sociedad, así se mueve la sociedad y así se vive la gente, pues yo también me voy a mezclar con ellos, pero es una tentación. Y en el capítulo 12, versículo 30, y aquí ya terminamos. Capítulo 12, versículo 30 dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Se acuerdan que dije hace rato? Que el mundo a nuestro alrededor vive desenfrenado, vive descarriado, viven perdidos y hasta uno dice, y son bendecidos y no les pasa nada. Y decimos, bueno, pues ¿qué pasa? Entonces, yo puedo hacer lo mismo, pero ese es nada más, es como arriesgarse. Y dice aquí la palabra, guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. ¿Se fijan? Esta es una advertencia de Dios y Dios quiere llamar nuestra atención este día. Dios quiere llamar nuestro corazón hacia Él, volvernos a Él totalmente en obediencia y proponernos obedecerle todos los días. ¿Ok? En el Nuevo Testamento hay una frase que se va a pronunciar un día para todos los que obedecieron y le sirvieron a Él fielmente. Y esa frase se escuchará así: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la frase que se va a pronunciar el día final. El Padre pronunció una frase respecto al Señor Jesús y le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Se fija? Y si nosotros andamos en obediencia y fidelidad y sirviéndole a Él, yo creo que Él lo diría con nosotros. Yo creo que Él, el Padre, diría lo mismo con nosotros. Eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Te gustaría escuchar eso? ¿Y qué tal si se abren los cielos y se oye la voz? Y si no sucede eso, pero allí te va a hablar en tu interior, va a decir Dios, bien hijo, lo has hecho bien, sigue adelante, lo has hecho bien. La obediencia atrae bendiciones. Yo quiero ser bendecido, pero esa bendición me exige o me pide o está de por medio mi obediencia a Él. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanta tu mano al Señor. Dile, Señor, yo quiero ser bendecido. Yo quiero atraer las bendiciones a mi vida, a mi familia, a mi casa, a mi ciudad,
a mi país. Yo quiero traer la bendición a mi familia que no son creyentes, no soy hijo de Dios. Yo quiero traer la bendición de la vida eterna, la bendición del perdón de pecados a ellos. Pero tú tienes que obedecer, comenzar a obedecer. Hay una promesa, hay una promesa. Si nosotros somos fieles, esa bendición puede llegar a nuestra familia y pueden ser salvos. Padre, en este día, delante de ti, estamos parados con nuestra mano en alto para decirte que nosotros aceptamos este llamado a la obediencia diaria, porque la obediencia a ti y al servicio a ti nos va a traer bendición y recompensa. Padre, pero si así no fuere, nosotros te obedeceremos porque eres nuestro Dios. Nosotros te obedeceremos porque eres nuestro Dios. Y queremos caminar todos los días en obediencia hasta el último momento. Y eso se llama fidelidad. Queremos ser fieles, obedeciendo cada día. Aquí estamos, aquí está parte de tu pueblo, Señor. Y los que nos están escuchando, Padre, los que van a escuchar este mensaje, Padre, allá llega a sus corazones, toca sus vidas y ellos también puedan regresar a la obediencia. Probablemente va a haber personas que están alejados de Dios y use este mensaje para que regresen a la obediencia. Espíritu Santo, gracias. Te honramos y te amamos. Ayúdanos a obedecer a nuestro Padre y someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero fuerte, fuerte, fuerte. Eso se grabó. Dios les bendiga. Ok.